Guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar. Y aspectos generales de la guía. La escuela sea parte activa en la prevención y detección temprana de la violencia, incluso en el ámbito familiar y entorno cercano, para reducir su impacto en el desarrollo y aprendizaje de las niñas, los niños y adolescentes. 2.1. Objetivo de la guía. Orientar la actuación de todas las personas que conforman la comunidad educativa frente a situaciones de violencia intrafamiliar, aplicación de lineamientos con el fin de garantizar la prevención, identificación temprana y la referencia oportuna, evite la revictimización de niñas, niños y adolescentes. 2.2. Alcance. La presente guía establece las actuaciones de las autoridades, maestras y maestros. 2.3. Algunos conceptos importantes. Se desarrollan los principales conceptos que ayudarán a identificar estos casos en el ámbito educativo. 1. Manifestaciones de la violencia intrafamiliar. Violencia en el ámbito familiar. Existe cuando hay maltrato entre miembros de la familia. Violencia contra la niñez y adolescencia. Se considera como tal, cuando progenitores, encargados de su custodia, guardadores o tutores, ponen en peligro la integridad física o psicológica de la niña, del niño o adolescente. 2. Ámbitos de la violencia. Ámbito familiar o extrafamiliar. En este último caso, se encuentra la violencia en el ámbito educativo y la violencia en el ámbito comunitario. 3. Tipos de violencia. La violencia se puede clasificar según el tipo de comportamiento o expresión, inacción, omisión y supresión. Esta clasificación, a su vez, se puede subclasificar según las modalidades de la agresión en física, psicológica, sexual, comercial, explotación laboral y negligencia o abandono. Violencia por acción. En el ámbito familiar, se consideran los siguientes tipos de violencia. Violencia física. La violencia psicológica o emocional. La violencia sexual. Tabla 1. Tipologías de violencia sexual. Delitos contra la libertad sexual. Violación. La violación se da cuando cualquier persona que, empleando la fuerza, violencia, amenaza o provocando temor, tuviese relaciones sexuales con otra persona del mismo u otro sexo, con penetración anal, vaginal o introducción de cualquier objeto con fines libidinosos. La pena máxima es la privación de libertad de 15 años. Abuso sexual. Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308 y 308 bis se realizarán actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años. Estupro. Consiste en que una persona logra tener relaciones sexuales con otra persona menor de edad, 14 a 17 años, a través del engaño y seducción. La pena máxima es de 6 años de prisión. Trata y tráfico. Se trata de un delito en el que cualquier persona que, por medio de engaños, amenazas o uso de fuerza traslade, reclute, prive de libertad o reciba a seres humanos para la explotación sexual, laboral, tenencia ilegal o cualquier actividad ilegal. La violencia sexual tiene diversas manifestaciones. A. Toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos. B. Forzar a una niña, un niño o adolescente a tocar las partes íntimas de la persona. C. Hacer insinuaciones o comentarios de tipo sexual respecto a su cuerpo o apariencia. D. Exponer o facilitar a niñas, niños y adolescentes a pornografía. E. Masturbarse delante de niños, niñas y adolescentes. F. Tener relaciones sexuales, con penetración o no. G. Utilizar el chantaje y o la amenaza para abusar sexualmente. H. Acosar o hostigar sexualmente. I. Seducir, manipular emocionalmente o enamorar. J. Usar palabras eróticas y realizar propuestas verbales sexuales a estudiantes. K. Inventar juegos con la finalidad de que la o el estudiante muestre o toque. L. Espiar a la o el estudiante cuando se encuentra en el baño. M. Insinuar o comentar con respecto a su vida o prácticas sexuales privadas. Violencia por omisión y supresión, incluye la negligencia o el abandono y se entiende como la omisión de responsabilidades. Puede caracterizarse como abandono, falta de cuidados, de atención y protección o, incluso, como la no provisión de estímulos y de condiciones para asistir a la unidad educativa. 2.4. Consecuencias y señales de la violencia. Las consecuencias son de corto, mediano y largo plazo de acuerdo a la forma, tipo, gravedad y duración de la violencia experimentada. Señales y consecuencias a corto y mediano plazo. Área emocional en la niñez. Sentimientos de culpa e impotencia. Temores inexplicables frente a ciertas personas o situaciones. Incremento de los niveles de estrés negativo. Irritabilidad y altos niveles de hostilidad. Área cognitiva en la niñez.
Disminución de la capacidad de atención y concentración. Frecuentes olvidos de tareas y rutinas previamente establecida. Área conductual en la niñez. Alteración del equilibrio entre rutinas de sueño, actividad y vigilia. Disminución del apetito. Retraimiento, preferencia a estar en soledad mucho tiempo o, por el contrario, hiperactividad, conductas regresivas, chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc. Conductas autolesivas, infligirse daño y lesiones. Llanto reiterado sin causa aparente. Área emocional en la adolescencia. Angustia emocional a las cosas o situaciones que recuerdan o se relacionan a los hechos de violencia. Sentimiento de culpa sobre lo sucedido. Sentimientos de impotencia e inutilidad. Área cognitivo en la adolescencia. Recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes sobre lo ocurrido. Revivir el hecho traumático, como si estuviera sucediendo otra vez. Pensamientos circulares sobre lo sucedido. Disminución de la capacidad de atención y concentración. Área conductual en la adolescencia. Disminución del rendimiento escolar. Disminución de la capacidad para afrontar y resolver situaciones que le generen excesivo estrés. Sueños perturbadores o pesadillas sobre los hechos de violencia. Riesgo de consumo de drogas y conductas delictivas. Alteraciones y trastornos en la conducta alimentaria, comer demasiado o no tener apetito, conductas autolesivas y en algunos casos intentos de suicidio. Cambio brusco en intereses e incumplimiento de objetivos propuestos. Disminución de destrezas relacionadas a la comunicación. Evitar hablar sobre lo sucedido. Evitar lugares, actividades o personas que le recuerden lo sucedido. En la sexualidad se ve lo siguiente. Conductas sexuales tempranas y de riesgo. Interés exagerado por conductas sexuales de los adultos. Conductas sexuales no apropiadas para su edad. Señales y consecuencias a largo plazo. Área emocional en la niñez. Síntomas de depresión o ansiedad, miedo e inseguridad extrema ante situaciones cotidianas consideradas de bajo riesgo. Área cognitiva en la niñez. Alteraciones en las funciones ejecutivas del cerebro. La memoria, el autocontrol y la flexibilidad cognitiva. Es decir, la capacidad de ver las cosas y situaciones desde diferentes perspectivas. Área conductual en la niñez. Fracaso o abandono escolar. Falta de destrezas sociales. Aislamiento social, problemas de disciplina en los ámbitos educativo y familiar. Área emocional en la adolescencia. Síntomas de depresión o ansiedad. Desconfianza generalizada. Sentimientos de desesperanza frente al futuro. Área cognitivo en la adolescencia. Altos niveles de frustración frente al incumplimiento de objetivos propuestos. Autoconcepto y autovaloración disminuida. Disminución de la percepción de eficacia en el cumplimiento de actividades o tareas en ámbito escolar. Permanente necesidad de aprobación y aceptación de las demás personas. Percepción negativa del futuro. Área conductual en la adolescencia. Fracaso o abandono escolar. Ausencia de proyecto de vida o proyecto de vida inconcluso. Comunicación interpersonal basada en conductas agresivas. Consumo habitual o adicción a sustancias psicoactivas. Comportamientos de riesgo, delincuencia. Incremento del riesgo de suicidio. En la sexualidad se ve lo siguiente. Inicio de la vida sexual activa de manera precoz o ausencia de deseo sexual. Miedo e inseguridad para iniciar una relación de pareja estable. Insatisfacción en las relaciones sexuales. Rechazo y hostilidad hacia las relaciones sexuales, en la vida adulta. En el ámbito educativo es importante observar a las y los estudiantes y, en caso de que se perciba alguna de estas señales, se debe procurar un acercamiento tanto con ella o él como con las maestras, los maestros y sus familias para intentar comprender lo que podría estar pasando y coadyuvar para revertir la situación. 2.5. Factores de riesgo. La violencia contra las y los estudiantes en su entorno familiar, está determinada por diferentes factores a nivel individual, nacimiento y desarrollo, estructura y dinámica familiar, condiciones y acceso a servicios en la comunidad y las normas sociales que erróneamente toleran conductas de maltrato o castigo corporal. En los factores individuales, referidas a las particularidades de su crecimiento y desarrollo que están presentes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Los factores relacionales familiares tienen que ver con las características del hogar, los factores de los ámbitos comunitarios y sociales. Se consideran de riesgo como, por ejemplo, el análisis del castigo con fines educativos. Factores de riesgo para la violencia individuales, relacionados con niñas y niños que nacen de un embarazo no deseado, de un embarazo de alto riesgo biológico o con prematurez con impedimentos físicos, psíquicos o malformaciones, relacionados con su etapa de desarrollo, rasgos de hiperactividad, problemas en la escuela por bajo rendimiento, fracaso escolar, déficit en el control de los impulsos, factores de riesgo para la violencia familiares, relacionados con la estructura familiar, desintegración familiar, número de miembros, niñas y niños que conforman el hogar, madres y padres adolescentes,
relacionados con el ejercicio de autoridad de madres y padres, con historias de vida, de malos tratos, abandono, rechazo emocional, de desarmonía y ruptura familiar. Padres con baja autoestima, inseguridad, inmadurez o poca tolerancia al estrés. Padres con problemas psiquiátricos, alcoholismo o adicción. Prácticas de disciplina violentas. Madres y padres con inexperiencia o ignorancia en el cuidado y crianza de la niña o del niño. Madres y padres adolescentes con bajo nivel de escolaridad e insuficiente soporte conyugal, familiar y social, relacionados con el funcionamiento y dinámica de la familia. Familias con antecedentes de conducta violenta o permanentes conflictos conyugales. Estrés acumulado. Malas relaciones y comunicación. Inexistencia de límites o reglas familiares. Inequidad en las relaciones, dominador, dominado. Formas no adecuadas de resolución de conflictos. Factores de riesgo para la violencia comunitarios. Diferencias en las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios sociales en las zonas urbanas y rurales, oriente y occidente, norte y sur. Migración que genera dificultades en la adaptación a normas culturales y comunitarias. Falta de satisfacción de las necesidades básicas, lo que puede generar estrés y, consecuentemente, violencia. También, la carencia de recursos que genera la violencia por omisión o supresión. Costumbres y normas comunitarias que toleran o refuerzan el comportamiento violento. Relacionales. Tolerancia y aceptación de las relaciones violentas. Diferentes actitudes que refuerzan las conductas de maltrato en las relaciones interpersonales. Factores de riesgo para la violencia comunitarios. La pérdida de valores éticos en todos los estratos de la sociedad, alto, medio, bajo, o prejuicios de género, religiosos, etc. Discriminación a ciertos grupos, lo que se traduce en crisis social, pobreza, marginalidad y desigualdad. Situación laboral, desempleo, subempleo, inestabilidad laboral, excesiva carga horaria. Normas sociales que establecen formas de educar a las niñas, los niños y adolescentes. Normas sociales que toleran la violencia, los castigos físicos o psicológicos, aunque parezcan eficaces a corto plazo, generan graves problemas a largo plazo. Y detección, actuación y referencia de casos de violencia intrafamiliar. Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene conocimiento de una situación de violencia contra una niña, un niño o adolescente, cometido por sus familiares, debe informar inmediatamente a la maestra, al maestro o la autoridad institucional, para que se realice el oportuno abordaje del caso. Desde la labor de las maestras y los maestros se pueden presentar las siguientes situaciones para identificar la violencia en la familia. La familia puede ser quien refiere a alguna situación de violencia. De acuerdo al grado de confianza generada por la maestra o el maestro, niñas, niños y adolescentes pueden acercarse y comentarles situaciones de maltrato o violencia que les estén afectando. Las maestras y los maestros pueden identificar signos de posible violencia, a través de la interacción con las y los estudiantes. Las maestras y los maestros también pueden identificar algunos factores de riesgo en el contexto familiar o cercano del estudiante. Este acercamiento evita que las niñas, los niños y adolescentes afronten solos la violencia, ya que si una niña, un niño o adolescente que sufre violencia es incapaz de encontrar a alguien en quien pueda confiar y de quien pueda obtener protección, es probable que la violencia continúe. 3.1. Herramientas para detectar la violencia o abuso contra niñas, niños y adolescentes. A. La observación de indicadores o factores de riesgo presentes. Es importante identificar las señales de maltrato, tomar nota de los indicadores que se pueden observar. Para esto se puede utilizar la siguiente tabla. Tabla 4. Víctimas de violencia. Signos o indicadores físicos evidentes. Marcas en el cuerpo, heridas, moretones, mordeduras, quemaduras, entre otros. Lesiones, fracturas o esguinces sin explicación coherente o que no concuerden con la causa alegada. Problemas de salud frecuentes, como dolores abdominales. Signos o indicadores de comportamiento. Somatizaciones, dolores de cabeza, mareos, desmayos, taquicardia, sensación de ahogo o vómito. Trastornos alimenticios. Trastornos del sueño, pesadillas, terror nocturno o insomnio. Cambios bruscos de comportamiento, agresividad, retraimiento, sumisión, hiperactividad y depresión. Sentimientos de culpa. Fantaseo con detalles excesivos. Desgano, apatía, pasividad, silencio llamativo, aislamiento. Tristeza permanente, depresión, llanto fácil. Mentiras, tartamudeo. Uso de vestimenta inadecuada para el clima, para ocultar las lesiones. Hiperactividad, nerviosismo, mutismo selectivo. Conductas que se identifican en la institución educativa. Disminución del rendimiento académico, incumplimiento de tareas escolares y desinterés en el estudio. Falta de concentración, distracción constante. Conductas variables en clase.
temor a permanecer en el establecimiento, miedo de ir a su casa, rehuir o negarse a hablar sobre su situación o la de su familia, visitas frecuentes al departamento médico o enfermería, cautela con respecto al contacto físico con personas adultas, conductas agresivas hacia pares o personas adultas, comportamientos extremos o temerarios, conflictos con la autoridad. B. Aclarar sospechas. Cuando se conoce o sospecha que un estudiante sufre algún tipo de violencia, se deben aclarar las sospechas. Para esto se puede entablar una conversación amigable con la posible víctima. A continuación se presentan 4 orientaciones. Tabla 5. 1. Detección de la violencia. Lo que sí se puede hacer. Sí escuchar de manera atenta, colocándose frente a frente en un mismo nivel / altura, haciéndole saber con todos los sentidos que se le está atendiendo. Sí contactar con la emoción que genera. Sí creer y aceptar lo que escuchamos. Sí obtener datos generales. Lo que no se puede hacer. No contar la historia personal. No ignorar sentimientos o hechos. No juzgar, regañar o tomar partido. No reforzar comentarios pesimistas. No minimizar la situación. No pensar que la víctima imaginó la situación. 2. Durante la intervención, lo que sí se puede hacer. Sí realizar preguntas abiertas. Sí indagar si hay apoyo de un adulto responsable. Sí analizar los hechos, lo que sucedió antes y lo que podría suceder. Sí mantener una postura objetiva ante la situación. Sí reconocer los riesgos. Sí estar seguro de querer actuar. Sí dar un paso cada vez. Sí poner a salvo la vida y salud del estudiante. Sí mantener comunicación con estudiantes con un lenguaje que pueda entender. Lo que no se puede hacer. No realizar preguntas con respuestas de sí / no. No forzar a hablar de cosas que no quiere decir. No evitar las señales de peligro. No insinuar que es responsable de lo sucedido. No cuestionar los hechos, sentimientos y motivos. No intentar resolverlo todo con una sola acción. No confrontar a la niña o al niño con su agresor. No tomar decisiones de compromiso por largo tiempo. No ocultar información a la niña, al niño o adolescente afectado. 3. Durante la referencia sí corresponde. Sí tener varias opciones de solución. Sí analizar las consecuencias de dichas opciones. Sí examinar todos los obstáculos posibles. Sí determinar con qué apoyos contamos. Sí establecer prioridades. Sí involucrar a los adultos e instituciones responsables. No crear ideas que no se pueden realizar. No permitir que se piense que no hay solución. No dejar obstáculos sin examinar. No retraerse de tomar decisiones cuando parezca necesario. 4. Durante la contrarreferencia o seguimiento sí convenir para mantener el contacto. Sí evaluar los pasos de acción. Sí tomar nuevas decisiones. No dejar detalles en el aire o asumir que alguien más resolverá los problemas. No realizar un plan de acción por sí mismo. No dejar la evaluación a alguien más. Si la o el estudiante espontáneamente relata las acciones de violencia, por ningún motivo se pueden emitir opiniones, ni manifestar rechazo, desaprobación o acusaciones en torno a lo revelado. Cuando se sospeche de abuso sexual, la conversación deberá ser realizada por una maestra en un ambiente tranquilo y con privacidad y, si el caso lo amerita, también por un maestro entrenado, amable y con actitud abierta. Bajo ningún concepto se deberá interrogar a niñas, niños y adolescentes, ni enfrentarlos o exponerlos a su posible agresor. Solo se debe procurar levantar la información mínima para realizar la derivación o denuncia. Cuando sean observadas inconsistencias entre los relatos de la madre, padre, tutor o cuidador o de la misma víctima y lo registrado por la maestra o el maestro, es posible que se esté frente a un caso de violencia. En estos casos será importante considerar una derivación hacia el centro de salud más cercano. 3. 2. Rol de las maestras y los maestros en la detección de violencia. Tabla 6. Rol de maestras y maestros en la detección de violencia intrafamiliar. Elementos para la recomendación. Intervención. Información. La maestra o el maestro deben saber con claridad cuál es la información necesaria para tener un panorama claro del caso y que le permita establecer posibles acciones. Examinar sus limitaciones. Si el adulto no siente que cuenta con los elementos que se requieren para apoyar a la víctima en el proceso, ya sea porque tiene una experiencia de abuso no trabajado o por cualquier otra causa, lo mejor será traspasar el caso a quien pueda atenderlo. Contención emocional de emergencia. Si bien no existe una capacitación especializada para dar asesoría psicología, es importante que se conozcan los procedimientos básicos de primeros auxilios psicológicos, que permitan iniciar un trabajo de contención emocional. Empatía. Implica comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Ser sensible a los estados de ánimo, modos y humores del otro.
Implica también hacerle saber a quien cuenta una situación adversa que se comprende perfectamente cómo se siente. Fortalecer la relación. Mantener un interés efectivo en el caso, fortalecer la relación y confianza tanto de la niña, el niño o adolescente y su familia. Asegurar la atención integral. A través del mapeo de actores es importante detectar las instancias que pueden ofrecer atención especializada al caso, establecer el vínculo con ellas y conversar sobre las opciones con la o el estudiante. Seguimiento del caso. Una vez iniciado el proceso, la maestra o el maestro debe mantener el contacto con la o el estudiante, conocer cómo se está sintiendo, analizar si las acciones se están desarrollando lo hace sentir seguro y tomar en cuenta su opinión en todo el proceso. 3. Intervención. Las maestras y los maestros que detecten una situación que presente violencia intrafamiliar, deben actuar con pertinencia y compromiso, valorar la intensidad, frecuencia y el daño causado en la víctima. Es importante además identificar el nivel del riesgo. Para la valoración del riesgo, deben evaluarse los factores referidos a las características del adulto responsable y del incidente o hecho, como se muestra a continuación. Tabla 7. Valoración del riesgo. Omisión. Se refiere a la omisión o descuido de progenitores o tutores, que teniendo las condiciones para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, no lo hacen. Riesgo bajo. Hay omisiones y descuido en los cuidados. Sin embargo, no afectan significativamente y de forma negativa en el crecimiento, desarrollo, educación, salud y relaciones sociales de la niña, del niño o adolescente. Riesgo medio. Hay omisiones que determinan una ligera afectación en el crecimiento, desarrollo, educación, salud y relaciones sociales de la niña, del niño o adolescente. Sin embargo, se verifica que existe una relación de afecto y atención hacia el riesgo alto. Las omisiones son intensas y frecuentes, determinan un severo daño, con importante afectación en el crecimiento, desarrollo, educación, salud y relaciones sociales de la niña, del niño o adolescente. Se presentan lesiones o daño reiterado. Muchos accidentes que dañan de manera severa a los se producen por descuido. La persona cuidadora tiene un consumo problemático o es dependiente de sustancias psicoactivas, alcohol y otros, lo que se constituye un factor de alto riesgo. Maltrato psicológico. Acto de naturaleza intencionada o cualquier esfuerzo que trata de socavar la valoración que tiene la niña, el niño o adolescente de sí mismo. Generalmente, se presenta bajo las formas de hostilidad verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono o bloqueo de las iniciativas infantiles. Las actitudes de maltrato son aisladas y afectan solo algunos de los siguientes ámbitos. Emocional. Desarrollo. Relaciones sociales. Los insultos, control excesivo, amenazas, aislamiento o rechazo son habituales y se verifica que han afectado en los ámbitos. Emocional. Desarrollo. Relaciones sociales. Se mantienen algunos rasgos de cuidado y afecto. Los insultos, control excesivo, amenazas, rechazo o aislamiento del son habituales y producen daño notorio en los ámbitos. Emocional. Desarrollo. Relaciones sociales. Incluyen situaciones en las que hay rechazo constante. Abandono. Impiden frecuentemente la interacción del estudiante con otras personas. Se puede presentar riesgo de homicidio. Maltrato físico. Acciones intencionadas que causan daño corporal, que no son accidentales y que también pueden ocasionar enfermedad o generar un grave riesgo de padecerla. Uso de la fuerza física que no genera lesiones. Esta es empleada eventualmente como pauta de crianza o disciplina y se genera por desconocimiento de otros métodos o por descontrol del adulto que reconoce que es una acción de violencia y no la justifica. Uso frecuente de la fuerza física que ocasiona lesiones y que no pone en riesgo la vida. Las lesiones no han requerido atención médica. Uso de la fuerza física que ocasiona lesiones que ponen en riesgo la vida, que pueden generar secuelas o requieren atención médica urgente. Violencia sexual, abuso y explotación. Se trata de cualquier tipo de contacto sexual por parte de un adulto tutor. La niña, el niño y adolescente puede ser utilizado como objeto de estimulación sexual o para la realización de actos sexuales, cambiando su intensidad desde la exhibición a la violación. Los hechos de violencia sexual son considerados de riesgo alto. Por tanto, la unidad educativa debe denunciarlos inmediatamente ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, se debe evitar indagar sobre el hecho en sí mismo, para no revictimizar al estudiante. Para definir el riesgo en los casos de maltrato hacia las y los estudiantes, la maestra o el maestro deberán tomar en cuenta lo siguiente. Riesgo vital para la o el estudiante. Ideas de muerte o autoeliminación en la o el estudiante. Trastornos conductuales o emocionales en la o el estudiante. Acceso del agresor a la niña, niño o adolescente. Inexistencia de un adulto referente y protector.
Intervenciones o denuncias previas por maltrato a la víctima o a otros sin resultados favorables. Ausencia de redes de apoyo. Estudiantes con discapacidad. Adultos con impulsividad. Violencia grave hacia otros miembros de la familia, con riesgo de lesiones graves u homicidio y amenazas de muerte. Adulto que cometió feminicidio, abusó sexualmente de otros o ejerció maltrato grave contra otros Se recomienda no realizar interrogatorios exhaustivos previos o solicitar detalles de posibles signos de violencia en lugares no visibles, con la intención de aclarar las sospechas. Del riesgo es importante para la intervención en un posible caso de violencia y estará definida de acuerdo a un riesgo bajo, medio o alto. Dependiendo del tipo de violencia, la intervención será diferente. La maestra o el maestro que conoce el hecho de violencia deberá comunicar a la directora o al director de la unidad educativa, y estos deberán comunicarlo a su vez a un familiar de confianza de la víctima, que no sea la persona de quien se cree es el agresor o agresora. La maestra o el maestro de primer contacto debe brindar apoyo y contención a la niña, al niño o adolescente víctima, recordando que su rol es de orientación con información oportuna, y brindando contención emocional de escucha, en caso de requerirse. Recomendaciones para la actuación. Si se conoce que la madre de la niña, el niño o adolescente vive una situación de violencia o violencia sexual, se le deberá brindar apoyo e información sobre la situación de vulneración de derechos en la que vive, dándole como opción realizar la respectiva denuncia ante las instancias competentes, para que éstas emitan las medidas de protección necesarias. A su vez, deberá recomendar que solicite asistencia psicológica externa en un establecimiento de salud o consulta particular. En los casos donde la valoración es de bajo riesgo, se debe apoyar a la madre, padre o tutor a fortalecer sus habilidades parentales a través de la información. También se los puede orientar con el establecimiento de límites a sus hijas e hijos, sin emplear la violencia y darles algunas ideas de disciplina positiva. Muchas veces la orientación oportuna y el apoyo socioemocional a padres, madres y cuidadores puede hacer una gran diferencia en la familia, en los patrones de crianza y en el bienestar emocional del estudiante. En la comunidad se tienen servicios de apoyo, entre los que se encuentra la línea gratuita Familia Segura 800 11 30 40, donde también se pueden derivar a los padres y madres para recibir orientación oportuna. 7 claves para la crianza positiva y afectiva en el hogar. 1. Reconozca y regule sus propias emociones. 2. Valore y estimule la autoestima y seguridad de sus hijas e hijos. 3. Establezca límites claros y promueva su aplicación por todos los miembros de la familia. 4. Tome tiempo y comparta con sus hijas e hijos. Conversar y pasar tiempo en familia es una prioridad. 5. Demuestre su afecto con hechos y con palabras. 6. Eduque, explique, refuerce, sea un modelo para seguir. 7. Tenga mucha paciencia y disfrute la experiencia de guiar a su hija o hijo. Si la situación persiste y no se logran modificar las actitudes violentas o de omisión, se debe recurrir a la DNA para que pueda intervenir en el caso. Asimismo, cuando el riesgo es catalogado como medio, se debe establecer una coordinación con la DNA de su municipio para que actúe sobre el hecho en particular. En casos de violencia sexual, es necesario señalar que nunca existe la opción de mediación con la persona agresora, sin importar quién sea, papá, mamá, amistad, pariente, maestra, maestro, autoridad, etc. Tampoco existe la posibilidad de llegar a arreglos extrajudiciales. En este sentido, si se conociera de una situación así, de manera inmediata se deberá derivar o denunciar a las instancias correspondientes. 4. Referencia o derivación. Si el riesgo de violencia es alto, la comunicación a la DNA debe realizarse de manera inmediata, dentro de las 24 horas de conocido el hecho de violencia. La autoridad educativa debe acudir en un plazo máximo de 24 horas, a las defensorías de la niñez y adolescencia, con el fin de garantizar la protección de la niña, el niño o adolescente, en los casos de riesgo alto y medio. La comunicación a la DNA también se puede realizar a través de la línea de Familia Segura en las regiones en las que exista este servicio. Todos los hechos de violencia intrafamiliar, ocurridos en el entorno cercano al estudiante en la unidad educativa, que se consideren infracciones o delitos, deben derivarse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y se debe activar el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. Si la maestra, el maestro, la directora o el director, realiza una derivación, referencia o denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y recibe amenazas por ello, puede presentar otra demanda por intimidación, lesiones u otras y solicitar medidas de protección para la persona denunciante y su familia.
Para esto, también puede recurrir al Departamento Jurídico de la Dirección Departamental de Educación u otra instancia de su jurisdicción que pueda brindarle asesoramiento. Cuando la violencia identificada se ajusta a cualquier tipo de delito, se debe proceder a la denuncia inmediata ante la DNA, quien hará conocer el caso al Ministerio Público, Fiscalía para su conocimiento y actuación según los procedimientos establecidos. Para ello, se seguirá la ruta 2 del Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. En los casos de violencia física y psicológica que se enmarquen en infracciones, se procederá a la comunicación ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que evaluando la intensidad del daño provocado los pondrá en conocimiento de autoridad competente. Se seguirá la ruta 1 del Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. En casos específicos donde la situación de violencia haya provocado una emergencia médica, la máxima autoridad de la unidad educativa, la maestra o el maestro tutor, debe acompañar a la o el estudiante al establecimiento de salud más cercano, notificando previamente a su familia o responsable legal, siempre y cuando no sea la persona agresora o esté involucrada en el hecho. En ausencia de estos se podrá comunicar a la DNA. 3 de abril de 2001. Contrarreferencia o seguimiento. Cuando los casos son derivados a las instancias de protección, la autoridad educativa debe dar seguimiento a las medidas de protección dictaminadas para la víctima, en el marco de su competencia, en el proceso judicial o administrativo, al interior de la institución educativa, con el fin de garantizar la debida protección que la niña, el niño o adolescente requiera. La maestra o el maestro que tuvo conocimiento del caso, debe estar atento a la evolución académica, física, emocional y o social del estudiante, dentro y fuera de la unidad educativa, y podrá reportar a la instancia que atiende el caso para asegurar la protección a la niña, al niño o adolescente. Las entrevistas de seguimiento podrán realizarse con el o la estudiante víctima, docentes y familiares o con la entidad externa a la que asiste la persona, con el fin de garantizar una adecuada atención integral. Las autoridades educativas podrán establecer previamente con las DNA la forma más eficiente y ágil para coordinar interinstitucionalmente e implementar los mecanismos de referencia y contrarreferencia a fin de promover el acceso a la justicia y la protección de las niñas, los niños y adolescentes, en todo el país.